Muy buenas tardes y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en esta tarde, jueves, podamos seguir escuchando la voz de Dios. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que bienvenidos a todos aquí, los que estamos, también los que nos escuchan por internet, que podamos en esta tarde escuchar la voz de Dios y, como decía el domingo en la palabra, podamos ser guiados por el Espíritu Santo. La meditación de la lectura de hoy está en Juan 20:31, que dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida eterna. Nos dice la palabra, ¿para qué se ha escrito la Biblia? ¿Para qué creamos? ¿En quién tenemos que creer? En que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y si creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, nos dice la palabra de Dios que tenemos la vida eterna. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que creamos al único que tenemos que creer, ese Jesús, que es el Cristo, que vino como ese verdadero profeta, sacerdote y rey. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Te identificamos sabiendo que quién eres tú. Señor, que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad. Quebramos todo poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo y que podamos en esta tarde, Señor, ver tu mano de poder. Señor, glorifícate y que se haga tu perfecta voluntad en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Muy bien, vamos a pasar a la alabanza. Levántate con poder de la tribu de Judá, rey de guerra gran yo soy. Enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Levántate con poder de la tribu de Judá, rey de guerra yo soy. Enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Santo eres. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento
puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Hoy me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas me había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Hoy me rindo a tu pie y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Hoy me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Él no pecó, por mí murió, justificado fuimos por él, se humilló, llevó la cruz, amor sublime, amor eterno, Cristo Mesías, nombre sublime, Redentor vivo, Emmanuel, nos ha rescatado, regalo del cielo, Cristo Mesías, eres Señor. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. Tembló la tierra y el velo se rasgó, amor sublime, amor eterno, Cristo Mesías, nombre sublime, Redentor vivo, Emmanuel, nos ha rescatado, regalo del cielo, Cristo Mesías, eres Señor. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, mi Dios, tú eres la luz. Cristo Mesías,
sublime, Redentor vivo, Emmanuel, nos ha rescatado, regalo del cielo, Cristo Mesías, eres Señor. Muy bien, amén. La palabra de Dios para esta semana que Dios quiere cumplir está en el libro de los Hechos y vamos a leer los versículos del 6 al 10. El título es Un punto de cambio desde Troas hacia Macedonia. Y vamos a leer Hechos 16, de 6 al 10, que dice: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir a Macedonia, y dado por cierto que Dios nos llamaba para que anunciara el Evangelio. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Como he dicho, el título del mensaje de hoy es el punto de cambio en mi vida. Ahora, tenemos que ver que las personas han perdido el camino de Dios. Los remanentes, como los héroes de la fe de Hebreo 11, vieron que conocían este camino. José en ese camino lo conoció desde pequeño o también cuando era joven. El que tardó demasiado tiempo en encontrar ese camino, vemos que fue Moisés. Ahora, si perdemos el camino que Dios nos guía, no podemos hacer el plan de Dios. Desde niño vemos la vida de Samuel, la vida de David, que buscaron ese camino. Era obvio que cuando uno busca el camino, va por ese camino, vemos que recibirán respuesta. Si buscamos ese camino, vendrá ese punto de cambio o ese punto que nos hablaba de inflexión y podemos recibir respuesta como recibieron los remanentes de la Biblia. En el mundo hay muchas cosas, pero estas cosas vemos que no son eternas, que van a desaparecer. Hay una cosa que nunca va a desaparecer. ¿Y cuál es? Vemos que es el Evangelio. Es ese camino que tenemos que andar en el Evangelio. Tenemos que conocer ese camino. Acordaros lo que dijo el rey Salomón, que dijo, este rey que se vistió con la mejor gloria, que dijo: todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Y es verdad. Todo es vanidad fuera del Evangelio. Pero hay una cosa que no es en vano. ¿Y qué es lo que no es en vano el Evangelio? Tenemos que caminar por ese camino del Evangelio. Son las personas que lo descubren, tendrán la victoria en su vida. Pablo lo vio. Y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que nosotros también lo veamos. Hay muchas religiones en el mundo, hay muchas cosas en el mundo que parecen bien, que parecen buenas. Pero la gente ahí, en esas cosas buenas, pierden el camino. Ahora, ¿por qué Israel estaba así? Porque perdió el camino en su vida. Todos los países grandes fracasan porque perdieron el camino, porque perdieron el Evangelio, porque perdieron, si algún día los tuvieron, que lo más seguro que no, era la luz. Pablo entendió esto, eso dice la Biblia. Yo desde que entré en este camino, yo desde que conocí este camino,
veo que en mi vida tengo mucha respuesta. Moisés, a los 80 años, cuando buscó ese camino, comenzó a recibir la respuesta en su vida. Que escuchemos la voz de Dios y no tanto mi voz, es lo mejor para nosotros. Yo siempre lo digo, no me escuchéis a mí, escuchen en el mensaje la voz de Dios. En ese momento tenemos que encontrar el punto de cambio en nuestra vida. Es importante. La mayoría de las personas pierden el camino y se quejan continuamente en su vida. Tenemos que recuperar ese camino que Dios nos dio desde el principio. La mayoría de las personas están en otro camino, pero no en el camino de Dios. El pueblo de Dios pierde el camino y cuando pierde el camino hace cosas que no le funcionan. Tenemos que buscar ese camino para que hoy demos culto en espíritu y en verdad en este camino, que significa poder realmente recibir en este día esa guía del Espíritu Santo que recibió Pablo y su equipo cuando entraron en Macedonia. Amén. El primer punto que vemos hoy es el punto de cambio fundamental en nuestra vida. Pablo lo descubrió. Pablo descubrió lo fundamental de la vida. ¿Qué es? ¿Qué confesó Pablo? Si vamos a Romanos 16, del 25 al 27, dice: lo que estaba oculto de tiempos eternos ahora ha sido revelado. Que estaba oculto de tiempos eternos, que ha sido revelado ahora. El Evangelio, Jesucristo, Pablo lo vio bien. Ese problema que tiene mucho tiempo en nuestra vida ya ha sido revelado. ¿Y cuál es la solución para que podamos salir de ese problema fundamental que tenemos? Es Jesucristo. Ese problema, como he dicho, ya tiene mucho tiempo y tenemos que tomar rápidamente ese punto de cambio en nuestra vida. Dice que estaba oculto de tiempos eternos y ahora ha sido revelado por la palabra de Dios. Es el velo. Si nos estábamos ciegos y ahora ha sido revelado, nos ha dejado el Señor ver por la gracia de Dios esa revelación de lo que estaba oculto de tiempos eternos. Y así le podamos darle toda la gloria a Dios eternamente. Como dice Romanos 16, 27. ¿Vieron esto, Pablo y su equipo? Y es donde tenemos que poner el punto de cambio en nuestra vida. Porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Que no va a funcionar. Y dice Romanos 16, 20, dice: y el Dios aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Hay un problema desde tiempos eternos, antes de la fundación del mundo, y son los problemas que tienen mucho tiempo en nuestra vida. Pero cuando predicamos el Evangelio, Satanás es aplastado bajo nuestros pies. Dios lo quiere solucionar. Pablo encontró ese camino. Tenemos que encontrar ese camino en el día de hoy. No tenemos que desanimarnos, porque ese problema, dice la Biblia, que ya tiene mucho tiempo. Nuestro problema, nuestro estado espiritual, ya tiene mucho tiempo. Tenemos que salir de ahí. Satanás ya hace mucho tiempo que está haciendo su trabajo en este mundo y también en la vida de las personas, y tiene que ser aplastado predicando este evangelio de la luz. Lo segundo es el punto de cambio de mi vida en el día de hoy. Que dice en Hechos 19, del 1 al 15, Pablo iba hacia Damasco y vemos que se encontró con Cristo. Pablo dice que entregó su vida totalmente a esta verdad, sino se encontró con la verdad misma, se encontró con Cristo y entregó su vida. Todo lo que tenía atrapado en su vida, toda la oscuridad que tenía, todas las ataduras, lo llevaba a destrucción. Dice que lo entregó todo ahí cuando conoció a Cristo. Tuvo un gran punto de cambio en su vida cuando conoció a Cristo. Ahora, ¿con quién se encontró también Pablo? Vemos que se encontró con Bernabé. Eso es Hechos 11 del 25 al 26. Ese fue el punto de cambio de Pablo y tiene que ser nuestro cambio en nuestra vida, como lo hizo Pablo. Pablo en Hechos 13:1 dice que se levantó como misionero. No significa que tenemos que ser misioneros todos,
pero tenemos que hacer las misiones. Dice que se encontró con Bernabé en Antioquía y escuchó todo el Evangelio, pues era la primera vez que en Hechos 13 se comisionaba a los primeros misioneros de la Biblia. El tercer punto es el punto de cambio de nuestra vida para el futuro. ¿Cuál es el punto de cambio para el futuro? Hay 3 puntos de cambio en la Biblia muy importantes que tuvo Pablo y tenemos que tener nosotros. Primero, Pablo en Hechos 13, de 1 al 4, dice que ayunaba para recibir la guía del Espíritu Santo. No significa que tenemos que ayunar para recibir la guía del Espíritu Santo, sino ellos buscaron la guía del Espíritu Santo. Eso fue un cambio en su vida. El segundo cambio que tuvo Pablo fue en Hechos 16, el pasaje que hemos leído hoy, 16, de 6 al 10. El Espíritu Santo dice que le prohibió predicar la palabra en Asia. Y el tercer punto de cambio que tuvo Pablo en Hechos 19, de 1 al 7, Pablo oró para que se estableciera la obra del aposento alto de Marco y se levantó las obras de Dios y hubo diferentes señales y prodigios de parte de Dios con Pablo. Conclusión. En el pasaje de hoy hay una palabra muy importante que nos habla en los versículos 8 y 9. Dice, la noche de Troas. ¿Qué pasó ahí? Estaba Pablo orando. Dice que le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que le decía, ayúdanos, entra. Estaba orando en Troas y le dijo que fuera a Macedonia. Ese punto de cambio de la historia y de la época lo hizo Pablo en ese momento. Lo segundo es que entraron en Macedonia para llegar a Roma. Se levantaron grandes obras y Pablo descubrió que tenía que ir a Roma. Acordaros, Hechos 19, 21, tienes que testificar en Roma. Hechos 23, 11, tiene ánimo Pablo, y va como lo hiciste en Jerusalén, tienes que dar testimonio en Roma. Hechos 27, 24, Pablo, no te desanimes, tienes que predicar el Evangelio ante el emperador. Y por último, si cambiamos lo grabado, la raíz y nuestra naturaleza, absolutamente las obras de Dios van a acontecer. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, que podamos hacer como hizo Pablo, recibir la guía del Espíritu, que vayamos de Troas a Macedonia, que podamos tener ese punto de cambio en nuestra vida para poder entender cuál es el camino que tenemos que andar. Ayúdanos a andar por tu camino y que se haga, Señor, tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Los anuncios, acordaros el culto que lo hacemos en directo, que oremos por los cultos de los jueves y los domingos. También que oremos por la Asociación Cristiana de Policía y Cuerpo del Estado, ACP. Seguimos orando por nuestros enfermos. Dios está haciendo milagros, pero queremos que Dios sane conforme a su voluntad y en su tiempo a los hermanos que están enfermos. Y oremos también por el retiro de ACP que se va a hacer, ya no es en mayo, sino han cambiado la fecha para la primera semana de junio. También que podamos predicar, que podamos orar, porque el día 14 de mayo iremos a la iglesia, todos los que quieran venir, y haremos el culto en Alginet con nuestros hermanos para bien ayudar a esta iglesia, porque os tengo que contar que la iglesia de Alginet está creciendo y la cosa, gracias a Dios, va bastante bien. Así que vamos a terminar con una alabanza y luego daré la bendición final. Amén. Conozco a mi Salvador, tu sangre limpio yo soy.
y creo en Él. Creo en Él. Mi vergüenza Él alejó, mi dolor su nombre sanó. Creo en Él. Creo en Él. Portaré bandera, oh, la victoria es del Señor. El Redentor vive, el Redentor vive, el Redentor vive, el Redentor vive. Conozco a mi Salvador, su sangre limpio yo soy. Creo en Él, creo en Él. Mi vergüenza Él alejó, mi dolor su nombre sanó. Creo en Él, creo en Él. Portaré bandera, oh, la victoria es del Señor. El Redentor vive, el Redentor vive, el Redentor vive, el Redentor vive. Lleva mis cargas, tú me alzarás. Mirando en la montaña estoy, tu reino veo llegar. Mi Redentor vive, 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 mi Redentor vive. Señor, te damos las gracias por tu palabra y ayúdanos a ser como Pablo y su equipo, Señor, que podamos ser dirigidos por tu Espíritu y podamos entrar en esas regiones, en esos sitios, en esas personas que tú tienes preparadas, Señor, para la salvación. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzó, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el gran amor de Dios que ha conquistado nuestros corazones y ha sanado nuestra vida, y que la comunión y las obras de tu Espíritu Santo y la guía de tu Espíritu esté en cada uno de nosotros en esta semana. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.